sobre Challabamba, tema que lo tratamos no solamente en las declaraciones que ustedes acaban de escuchar del gerente de Austrogas, Gerardo Maldonado. Esto era junio del 2022. Similares declaraciones se hizo tras los sucesos de octubre del 2019, que también tuvieron por 2 semanas en desabastecimiento energético a la ciudad de Cuenca y a la provincia de El Azuay. Sin embargo, parece que la solución es muerto el perro, se acabó la rabia. Hay que llevarse ahora las esferas a otro sitio y arreglado aparentemente el asunto, que una secuela de corrupción que rodeó al proyecto Pascuales Cuenca trajo como consecuencia para esta urbe. Paradójicamente, en estos días las noticias no vienen de autoridades locales. La alarma sobre el desensamblaje de las esferas trascendió por las noticias de los medios de comunicación, no por preocupación de ninguna autoridad del Austro. Más bien asistimos a un mutis total hasta el momento de las autoridades locales, que parecen no haberse percatado de lo que quiere hacer el gobierno nacional y las consecuencias que traerá este acto sobre temas de soberanía estratégica del siempre marginado sur del Ecuador. Estamos en contacto y le damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de Cuenca, ex asambleísta. ¿Por qué el diálogo con Fernando Cordero? Es uno de los pocos hombres públicos que a través de una cuenta de Twitter se refirió a este tema, publicando la semana pasada el tuit que los ponemos en pantallas, que señala: estas esferas de gas licuado son de Cuenca y no debemos permitir que se lleven fuera de nuestra ciudad-región. Arquitecto Cordero, bienvenido. ¿Qué le ha movido a usted a manifestarse sobre este tema? Y hemos contrastado ya con el mutis total de las actuales autoridades, tanto en funciones como elegidas de esta ciudad hasta el momento. Su audio, por favor. Si podemos activar su micrófono. Muy amable. Les estaba saludando a ustedes, Gustavo, Rosana, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, creo que es imposible ser indiferente ante tanta agresión centralista. Esta es una más de las tantas que tenemos todos los días. Y comparto exactamente la opinión de ustedes. Es decir, no podemos con nuestro silencio volvernos cómplices de acciones equivocadas. Es decir, he visto en mi propio Twitter, en comentarios que hacen quienes han leído, querer salirse por la tangente. Es decir, si este es un problema que además tiene visos desagradables, incómodos, totalmente injustificados de corrupción, pues peor, o sea, hacerse el desentendido de esos actos, porque no ha sido recibida esa obra. Es decir, no se recibe, pero voy a gastar 20 millones en vez de demandar hasta las últimas consecuencias, como suelen decir, a los que hicieron mal los procesos. En este caso, el remedio lo va a pagar. Pero más allá de estos, que ya son detalles del proyecto Pascuales Cuenca, es decir, no tiene sentido, como decía Gerardo Maldonado, olvidarnos de la razón por la cual se hizo ese poliducto, o se pensó en el poliducto, más allá de que hayan hecho bien o mal. Es decir, hacer un poliducto era acercar el sitio donde se produce o donde se extrae, en este caso donde se almacena gas y gasolina, para traerlo mediante sistemas mucho más modernos, más rápidos, menos costosos, ese combustible que tanto necesita una ciudad-región como Cuenca, porque ese poliducto no es solo para Cuenca, es un distribuidor regional y tiene unos trayectos que recorre el poliducto. Entonces son 226 kilómetros y no hay idea más brillante que a algún burócrata de escritorio decirse: llevemos a Chorrillos, al Guayas. Es decir, nos olvidamos de los 220 kilómetros y llevamos a 15 kilómetros de Pascuales. Sí, por lo menos tiene muy poca coherencia lo que están planteando. Y yo me resisto a pensar que en el ámbito de la propio Cantón Cuenca, en el trayecto del trazado y del poliducto ya creado, no exista un terreno estable, ya que dicen que es absolutamente inestable. También
aquí la voz de los técnicos cuencanos, esperemos que realmente todos nos interesemos. O sea, difícilmente pensar que no haya cómo arreglar un tema de aguas subterráneas para estabilizar el suelo. Arquitecto, muy buenos los días. señores que construyeron. Muy Perdón, buenos Rosana, días, arquitecto. Se me ocurre días. pensar en esta introducción que usted hace, que estos 20 millones que se están gastando para llevarse estas dos esferas a la provincia del Guayas, a Chorrillos, deberían por último invertirse para encontrar un nuevo espacio y dejar esta terminal aquí mismo, en el Cantón Cuenca. Así es, y he dicho yo en ese comentario que me atreví a expresar mi idea, porque no soy un especialista en el tema de que, a ver, si no es posible, supongamos que no lo es, pero me he encontrado desde el día viernes para acá con algunas personas que conocen mejor que yo el tema y me dicen que sí es posible en las propias cercanías de donde está el terminal de Chaullabamba. Dicen que hay terrenos suficientemente estables. Ya. Dejemos ese caso para que técnicamente se resuelva. Pero bueno, si no está en la posibilidad de localizar en Cuenca, el poliducto pasa por Delej, que está inmediatamente atrás de Chaullabamba, por Azogues, por Biblián, y están pues a pocos kilómetros y están en el trayecto del poliducto. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a pensar en una región más que una ciudad. No se trata de pues en este caso, como cuencanos, decir esto es nuestro y nadie nos toca. No, pues sí, es nuestro de la región de Cuenca, que no es solamente la ciudad, sino es todo un conjunto de personas, de actividades humanas y económicas que dependen de la energía. Este es un tema fundamental de soberanía energética, es decir, no podemos, ya hemos vivido, ustedes acaban de comentar, los paros que hemos tenido que afrontar, nos abastecen de gas, y el 99% de la gente, o hoy día creo que el 96% de gente en Cuenca consume gas. Continuando, entonces, arquitecto Cordero, es un problema gravísimo. Con los axiomas, los refranes, esto de piensa mal y acertarás es cada vez más cierto, sobre todo cuando tenemos que tratar problemática relacionada con la gestión pública. Por allí, en las declaraciones de Gerardo Maldonado, se filtra un nombre, usted decía, algún experto, entre comillas, burócrata, se había permitido dar esta solución. Y allí está el nombre de Javier Vera. Entendemos que habla Gerardo Maldonado de Javier Vera, quien venía acá en calidad de experto a evaluar esta situación. Ya sabemos bastantes cosas de este ciudadano que tanto daño ha hecho a la provincia de La Suay. Él con su compañía se adjudicó el contrato de 4 carriles que por distintas razones no puede ser puesto en marcha y se encuentra un impago en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. El mismo ciudadano que ha venido impulsando la minería a gran escala, el que tiene declaraciones públicas. Ingresen en internet y vea cuántas veces Javier Vera Grunauer dice que Imsacocha se hará porque se hará. Es decir, un ciudadano que tiene muchos cuestionamientos aquí en la provincia de La Suay. También aparece involucrado allí. No sería raro pensar de que este proyecto resulta atractivo, llevarse por el monto de este contrato, $20 millones para movilizarlo, así también por temas estratégicos a la provincia del Guayas. Pero dejemos esto para la reflexión, arquitecto Cordero. Vayamos al por qué es importante este proyecto. Los principios por los cuales surgió Pascuales Cuenca también quedan y es fácil de encontrarlo. Era un tema justamente de soberanía energética que se trataba entonces para el austro del país, para las provincias del austro. Paradójicamente hoy estamos viviendo otro problema que se genera en el austro, Alausí, es el comienzo del sur del Ecuador y estamos con esa enorme tragedia allí. Pero este proyecto, para no desviarnos del tema de la soberanía energética, es un concepto que nació paralelo a la soberanía alimentaria. Acabamos de hablar mucho durante los debates por la alcaldía de Cuenca en el tema de soberanía alimentaria de Cuenca, que es fundamental, y de la mano está soberanía energética. Las nuevas tecnologías, los nuevos conceptos de la tecnología, de la ciencia, hablan de una trilogía: agua, energía, materiales, que son fundamentales para de manejarlos correctamente para una colectividad. Y para quienes no lo conozcan, para difundir para el gran público, conozcamos el criterio de soberanía energética. ¿Qué significa?
Varios autores califican como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estos sean apropiados a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecte negativamente a terceros. Este es el concepto que parece que quienes nos gobiernan no lo conocen. No sé si está en conexión. ¿Algún problema con la conexión? Aparentemente perdimos la señal. Estoy escuchándoles, Gustavo. Pues realmente creo que el tema de la soberanía energética es vital para una comunidad y por eso tenemos que elevar el nivel del debate, porque no puede ser que con una información fragmentaria, absolutamente incompleta. Si ustedes revisan la información de Petroecuador, lo único que nos cuentan es que hay un problema de estabilidad, que ya lo conocemos durante años, que no han hecho nada para solucionar el problema de la mala construcción de este poliducto y de su terminal. Eso ya lo sabíamos. Se van a gastar 20 millones en desmontar. No dicen cuánto va a costar montar. Se van a llevar a otra provincia. Es decir, se olvidaron de la razón de ser de la construcción del poliducto. Porque no tiene sentido. No es que están olvidándose de Cuenca, simplemente donde están la desfera. No, se están olvidando del gasoducto de 212 kilómetros. Eso es una pérdida brutal. O están queriendo ocultar todo esta cosa absolutamente incompleta, que es no haber esclarecido, no haber, en este caso, actuado de manera enérgica contra la empresa que hizo equivocada y incompletamente la construcción. Porque todos estos son defectos que debieron preverse en los estudios. Yo también pienso que cuando hay voces absolutamente faltas de imparcialidad respecto a temas de desarrollo regional en el Ecuador, no son voces a considerarse. O sea, no tiene sentido una persona que nos ha perjudicado de manera múltiple con la no entrega de estudios contratados hace años, una persona que quiere contradecir la voluntad expresada en urnas por el pueblo de Cuenca respecto a no dejar que se implante la minería en las cuencas, en las cuencas hidrográficas, en definitiva. No tiene pues voz, y peor, la voz cantante, la voz final, para decidir por su sola voluntad lo que se debe hacer con el desarrollo regional. Este es un debate que tenemos que tomar a pecho los cuencanos, los azuayos, los ciudadanos de la región que tienen influencia en la distribución del gas. Eso es indispensable, es urgente. Y lo otro ya es un debate ya en detalle, es decir, lo que decía Rosana, es decir, con los 20 millones de dólares, no entiendo yo por qué cuesta tanto desmontar, pero supongamos que sea el valor y que no podamos contradecir. Piense solamente en el sector privado, con 20 millones de dólares, ¿cuánto se haría? Sí, pues 20 millones de dólares de dos esferas, para corregir un problema que no es ninguna cosa del otro mundo, por grandes que sean. No sé, es que si es peor todavía si es un tema de agua subterránea. Peor. O sea, si es agua subterránea, pues los técnicos cuencanos y los técnicos ecuatorianos, sin necesidad de traer técnicos internacionales, pues nos van a dar una solución. Porque si solamente hay agua lo que está creando la inestabilidad por el peso de las esferas vacías y llenas, pues eso se puede estabilizar. Pero si eso es imposible técnicamente, pues hay que mover pues las esferas. Pero mover unos pocos metros, unos pocos kilómetros dentro del Cantón Cuenca y no tener que llevarse a 200 kilómetros de distancia. Eso es una falta de visión de país, una falta de visión estratégica de lo que significa la energía y la distribución equitativa
de esa energía para el desarrollo regional. No se puede Algo importante, exactamente lo que usted señala, desarrollo regional. Lo que usted señala, desarrollo regional, es muy importante de tener en cuenta, pues es un proyecto que no afecta solamente a Azuay, afecta a Cañar, a Loro, a Loja, a Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, que fueron las provincias objeto de este proyecto del Pascuales Cuenca y de estos tanques de acopio de gas ubicados aquí en la provincia de Azuay. Claro, y yo no quiero entrar en polémica con nadie, pero me parece que los que quieren no oír nada de este proyecto dicen, no, si esto no valió para nada, si esto nunca funcionó, si este es producto de una equivocada decisión y de una construcción llena de dificultades y hasta con corrupción, peor pues, peor en definitiva, desarmar la prueba del delito sin haber sancionado, si es que ha habido delito, a los autores. Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido. Hay que arreglar las cosas por la esencia. Si es que hay dificultades técnicas, que la solución sea técnica. Si hay dificultades contractuales, pues demanden hasta las últimas consecuencias, siempre nos advierten, y cobren lo que tengan que cobrar. Pues si no han recibido la obra, ¿a título de qué hacen sobre algo ajeno? Sí, es más o menos lo que está pasando también en Coquecodo Sinclair. En definitiva, sí, gasto yo porque en definitiva es peor quedarme sin electricidad, lo cual es comprensible. Es decir, sí, están haciendo un muro de contención para evitar que la crisis energética, en este caso del Ecuador, sea grave. Pero estaban al mismo tiempo tratando de que la empresa Sinohidro justamente se haga cargo, inclusive le estaban pensando en concesionar a la República China, a esta empresa pública china, Sinohidro, la presa y la propia producción de Coquecodo Sinclair, para que no sea el Ecuador el que tenga que sufragar los gastos justamente de manutención y de corrección de errores de construcción. Tienen que buscar soluciones, pero en este caso, más allá de esos dimes y diretes que tienen sus propios despachos para ser juzgados, nosotros como cuencanos, como habitantes de una región siempre maltratada por el centralismo, no nos podemos quedar callados frente a esta agresión, porque nos están quitando el derecho de abastecernos, como decía el exgerente de Austrogas, quitarnos o encarecer el costo por la forma de transporte. Después, crearnos una dependencia, nuevamente otra dependencia respecto a otra provincia, cuando el Ecuador tiene que caminar en la dirección que dice nuestra Constitución. Tenemos que darles a los gobiernos autónomos, descentralizados, cada vez más capacidades. Estos temas, ¿por qué necesitamos tanto del centralismo? ¿No será mejor que el municipio de Cuenca, la prefectura, ya que estamos en el Azuay, que se asocien con Delec, con Azogues, con Biblián, con Cañar, con la prefectura, que hablen con Loja, que hablen con Morona, que hablen con El Oro, porque todos ellos se van a beneficiar de que esté en Cuenca esta instalación y que aquí se puedan inclusive seguir haciendo derivaciones para hacer nosotros mismos las cosas bien hechas, porque definitivamente no es sino cuestión de una firma, de una mera traslado de competencias. Si la competencia está en Petroecuador, que es una empresa apenas, ni siquiera es un ministerio, pues pasen la competencia a la prefectura o al municipio. El otro tema es la falta de eficiencia en la inversión pública. Es un proyecto extremadamente costoso este del Pascuales Cuenca. Comenzó con un presupuesto de 370 millones de dólares. Petroecuador subió luego a más de 500 millones. Del costo, hasta donde conocemos, bordea los 700 millones de dólares y siguen los gastos infructuosos, en este caso desmontaje y además desensamblaje de este proyecto. Es realmente increíble cuando aquí en el país se está mezquinando. Tuvo que venir un sismo para que desencadene una emergencia que hasta el momento conocemos se lo dimensiona en cuanto a la inversión del Estado en unos 27 millones de dólares, cifra parecida a la del desensamblaje para solventar los problemas más urgentes en dos importantísimas vías en la provincia de Azuay. Esas son las incongruencias enormes que tenemos que realmente cuestionarlas. Así es, lamentablemente todos los días vemos estas contradicciones en medio de toda la crisis vial que tenemos,
No hay una sola voz que en forma cierta, en forma transparente, creo que aquí hay que pedirle a nuestra propia Universidad de Cuenca que actúe, que transmita y que haga pública toda la información que dispone, y aquellos hicieron los estudios del llamado Corredor Vial del Sur. O sea, ¿por qué no se firmó? ¿O por qué, estando firmado, no se continuó? Cuenca necesita una explicación. Y ahora ya se olvidaron del tema. O sea, no porque nos ofrecen una nueva carretera que, de acuerdo a las informaciones del centralismo, no es una carretera que empieza en Cuenca, empieza en Biblián, y nosotros sabemos que nuestra carretera y nuestra accesibilidad casi llega con enormes dificultades de la vía que está al sur, llega hasta Tarqui, y en Tarqui todos los días se producen los trancones. Todo este acceso vial del sur, nos han dicho de todo, que estaban mal hechos los avalúos, que no habían estudios completos, que la concesionaria o la que ya se adjudicó la concesión finalmente desertó, ya no quiso hacer. Bueno, nos han dicho una cantidad de cosas incompletas, pero nadie nos dice con claridad qué va a pasar. Y ese es un tema que no va a pagar el gobierno, vamos a pagar nosotros con peaje. Entonces, si vamos a pagar con nosotros con peaje, pues eso debería ser la prefectura, y la mitad de la vía está en territorio urbano del Cantón Cuenca. Podría ser una asociación, la municipalidad con la prefectura, y hacerse cargo de la licitación para la concesión, porque ya sabemos que va a haber una inversión privada en esta relación público-privada que tanto se alienta y que es buena en ciertos casos, y ellos serán los que pongan los capitales y se recupera a 20, 25 años plazo, de acuerdo a los cálculos económico-financieros. Lo vamos a pagar nosotros, los que pasemos por esa vía, pagando peaje durante 25 años. Pero no podemos seguir viendo las cosas de lejos y esperando que el señor ministro o el señor gobierno, como decimos popularmente, nos den resolviendo tantos temas que son nuestros y que los podemos resolver en forma mucho más eficiente. Realmente un tema que tiene que ser abordado debidamente por todas las autoridades, por toda la sociedad de aquí, de Cuenca, de la SUAY, del austro del país. Una situación que se vuelve ya intolerable, que coincide además con esa enorme crisis de la vialidad. Hoy se ha cerrado la vía hacia el norte, la Panamericana Norte, agravando aún más esa situación de aislamiento de la provincia de la SUAY, que está prácticamente bloqueada por los cuatro costados, o con enormes riesgos para sus ciudadanos a movilizarse. Creo que hace falta un llamado final a las autoridades y a los diferentes estamentos que hacen ciudadanía en esta zona del país, arquitecto Cordero. Voy a aprovechar este llamado final para una reflexión final sobre otro tema que ha sido también motivo de comentario del señor alcalde electo. Es decir, se tiene previsto, por las noticias incompletas que nos han hecho llegar, de que se tiene ya un llamamiento a un concurso, a una adjudicación de contrato en el aeropuerto de Cuenca que afectará durante 9 meses al aeropuerto. Finalmente, después de reuniones con los sectores productivos, especialmente turísticos, han bajado de 9 meses a 90 días. 90 días que van a cerrar. Yo he revisado históricamente los cierres que han habido en el aeropuerto de Cuenca, son máximo de 30 días. Y 30 días ya le causa enormes problemas a una ciudad permanentemente sitiada, como dice el señor alcalde electo, por la falta de vías adecuadas. Si es que eso va a ocurrir, si es una cosa programada, desde hace años, pero muchos años, se viene hablando de estas formas absolutamente incompletas de relación de la propia ciudad con el resto. Es decir, los barrios de Cuenca no pueden estar como Totoracoche encerrados, y no podemos esperar que algún día salga el aeropuerto de ahí para que Totoracoche se integre efectivamente con el resto de la ciudad. Hacer un pequeño viaducto por debajo de la pista que tiene exactamente 30 metros de ancho, más los espaldones, más las áreas de seguridad que habrá que pensar, 50 metros de un viaducto que se puede construir con tecnología cuencana. En Cuenca hay empresas que hacen vigas postensadas. Eso se puede montar, según los técnicos, en pocos días. Por tanto, si se van a cerrar 90 días, debería aprovecharse. Yo escribí igual una nota en mi Twitter
y he visto unos comentarios que me preocupan como ciudadano, de que en definitiva, cuando uno simplemente da una idea, porque esa es la forma de interrelacionarnos entre personas, dar una idea, pues yo no tengo ninguna razón ni ninguna obligación para hacer los estudios. Pero alguien, si es que esa idea es buena, porque no digo que sea buena necesariamente, pero si es que fuera buena, no tengo yo que dar la idea y de una vez estarles haciendo el estudio, porque no es mi función, ni tampoco tengo la experticia como para hacer un estudio. Pero sí he hecho un estudio no urbanístico, por lo menos, que era pensar en la avenida Turhuayco, y algún ciudadano de los que sí se interesan dice, sí, pero debería unirse con la cordillera, lo cual estoy totalmente de acuerdo. En vez de ser un viaducto recto, debería ser oblicuo para que se una la Turhuayco, que es una avenida que va hasta la Avenida de las Américas, con otra vía colectora de Totoracocha, que es la Avenida de la Cordillera. Ese tipo de cosas son absolutamente interesantes, debatibles. No es que las personas que damos ideas tenemos ningún privilegio, no. Pero quedarse callado es peor. Yo no voy a quedarme callado frente al centralismo que nos sigue agobiando todos los días. Bien. Gracias, arquitecto Cordero, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitar. El arquitecto Fernando Cordero es exalcalde de la ciudad de Cuenca, fue también asambleísta por la provincia de La Suay. Es urgente tener respuestas del gobierno a las inquietudes que deben surgir de una manera más sólida, sobre todo de parte de quienes nos están dirigiendo. No puede ser que la solución para resolver el mal diseño y la enorme corrupción que hubo en este proyecto Pascuales Cuenca, en parte del cual es la terminal de combustibles de Chayabamba, sea ahora llevarse a las esferas de acopio de gas a Chorrillos, Guayas y sobre todo, aún más con precios exorbitantes, $20 millones para su desensamblaje, mientras en esta provincia se carece prácticamente de todo en cuanto a atención estatal. Son las 8:42. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener